Ok, bueno, entonces, continuando con las propiedades del agua, ¿no? Ya vimos las propiedades físicas y sus propiedades químicas. Me gustaría mencionarles como algunos datos curiosos sobre el agua, ¿no? Primero, la Tierra contiene unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. La cantidad de agua que contiene nuestro planeta no ha disminuido ni aumentado en los últimos 2000 millones de años. Recordemos que al final de cuentas son ciclos. El agua, pues, parte, ¿no?, de ciertos ciclos donde se va como reutilizando, por así decirlo. Oiga, ¿y entonces por qué cada vez hay menos agua en mi colonia? Oiga, ¿y entonces por qué cada vez hay menos agua? Dicen que hay menos agua en el planeta, ¿no? Pues no es de que haya menos agua como tal, ¿no? Sino es de que hay menos accesibilidad al agua dulce. ¿Por qué? Pues porque obviamente al agua a la que tenemos acceso cada vez la contaminamos más. O sea, el agua ya está, ¿no? Pero lo malo es de que ya no está potable, de que ya la hemos maltratado o hasta tal punto que ya no es viable para nuestro consumo. Siguiente, el agua es el principal regulador de la temperatura terrestre, por supuesto que sí, ¿ok? Entre los mares, los océanos, todo esto ayudan justamente a mantener, a regular la temperatura del medio. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse de forma sólida, líquida y gaseosa, eso ya se los acabo de mencionar. El agua disuelve más sustancias que cualquier otro líquido, por eso se llama el disolvente universal. Un solo árbol pierde por evaporación 265 litros de agua por día, ¿no? Es decir, nosotros sudamos mientras hacemos ejercicio, mientras estamos en el sol, todo demás. Los árboles beben agua del medio, pero también es algo importante que luego muchos desconocen, evaporan agua, ¿no? Por la luz solar y todo, pues no es como que suden como nosotros, pero sí el agua de sus hojas y todo se va evaporando. El agua congelada pesa 9% menos que el agua en estado líquido. Eso es importante, ya que gracias a esto el hielo flota sobre el agua y nosotros podemos ver pues a los lagos, ¿no? Por ejemplo, lagunas, cosas así, donde hay mucha vida, donde hay peces, hay algas, hay todo esto, y gracias a esta característica que tiene el agua, al momento de que se congela, no cae, el hielo no cae, y podemos mantener a los organismos vivos dentro de esos lagos o lagunas, ¿no? Porque imagínense si el hielo fuera más pesado, caería y entonces pues se congelaría desde el fondo hasta la superficie y todo lo vivo perecería. Entonces es una excelente calidad. Siguiente. Para que el agua sea salada basta con que contenga una milésima parte de su peso en sal. Es decir, el agua como tal, recordemos, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color, ¿no? Entonces con que tú le agregues una pequeña partícula de sal, ya estás modificando una característica química del medio y ya la estás convirtiendo en salada. Luego creemos que tiene que tener grandes porcentajes de sal para que ya sea salada y no necesariamente. Bueno, son muchas características las que vemos aquí. Creo que se despilfarraría mucho tiempo si dijera todas, así que las podemos checar ya lentamente después. Ahora, proporción del agua en los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos agua en nuestro medio, ¿no? Eso ya lo mencioné, está en todos lados. Pero hay algunos que tenemos más y otros que tenemos menos cantidad de agua. Como lo menciono aquí, no todos los seres vivos vamos a tener la misma proporción de agua, ya que esto va a depender de manera directa del medio de vida. Los animales acuáticos, por su mismo medio, suelen tener más agua. Y algunos animales poco evolucionados utilizan el agua como soporte esquelético, es decir, que en vez de tener un esqueleto óseo y endurecido como nosotros, van a tener pues un esqueleto, un hidroesqueleto, por así mencionarlo. Por ejemplo, las medusas, ¿no? Que no tienen huesos, no tienen nada, pero se mantienen gracias a este alto porcentaje de agua. ¿Qué tan alto es su porcentaje? Pues ahí lo vemos, 95% de las medusas es agua. Los pinos tienen un porcentaje de agua de hasta el 47%, perdón. Las semillas tienen un bajo porcentaje de agua, de ahí que duren tanto sin pudrirse o sin echarse a perder, que es un 20% de agua. La lombriz de tierra suele tener hasta un 83% de agua. Y nosotros como humanos, el hombre estamos compuestos de un 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Entonces ahí en vez de decir que estás gorda, puedes decir que estás inundada. Chiste local, pero olvídalo. Entonces, bueno. Siguiente, estructura y función de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son moléculas que van a constituir a todos los seres vivos, ya lo hemos mencionado, y los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son
el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Aunque también son muy importantes y se encuentran el azufre y el fósforo. Vamos a clasificar estas biomoléculas de dos maneras: en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Esto ya lo hemos tocado en anterioridad. Entonces vamos a ver sobre las biomoléculas orgánicas, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a tocar características de cada uno de ellos generales. Recuerden que todo esto son generalidades. Lo vamos a ver más a fondo en clases presenciales. Entonces, los carbohidratos se llaman así por su nombre. Nos está diciendo que son más o menos, son carbonos hidratados. Es decir, ¿tú con qué te hidratas? ¿Tienes sed? ¿Y qué tomas? Pues agua, ¿no? Esos carbonos, por así decirlo, cada carbono tiene una molécula de agua, ¿no? Es decir, un carbohidrato es una fila de carbonos que también el mismo número de carbonos va a tener el mismo número de oxígenos y el doble de hidrógenos. Recordando la molécula del agua, su fórmula que es H2O. Entonces es así como si se estuviera hidratando cada uno de estos átomos de carbono. Los carbohidratos son un tipo de energía, ¿no? Nos van a proveer de energía, es energía inmediata. Y bueno, como aquí lo menciono, los carbohidratos pueden ser simples o complejos, ¿no? Entre los simples tenemos a los monosacáridos, los disacáridos y hasta allí, ¿no? Los monosacáridos tenemos, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa. Y en los disacáridos tenemos a la lactosa, la maltosa, la sacarosa. ¿En dónde podemos encontrar esos carbohidratos? Pues en las verduras, en la leche y en las frutas. Ahí en el esquema ustedes pueden ver lo que es una molécula de sacarosa, ¿no? Un carbohidrato. Y también tenemos a los carbohidratos complejos, ¿no? Es decir, los oligosacáridos, los polisacáridos, los cuales podemos encontrar ya sea en el almidón, en el glucógeno, en la celulosa, en la quitina. ¿Y en qué tipo de alimentos? Pues cuando nosotros consumimos pan, cereal, dulces, legumbres o inclusive verduras, podemos encontrar aquí carbohidratos complejos, ¿no? Aquí lo menciono, son energía que la vamos a tener la vamos a reservar en glucógeno, por ejemplo en animales, ¿no? ¿Cómo reservamos nosotros la energía en glucógeno? Y las plantas reservan esta energía en forma de almidón. Nos dan funciones estructurales, por ejemplo, en la celulosa, en las plantas que vamos a ver más adelante, y la quitina en algunos insectos, ¿no? Para formar pues su exoesqueleto. También nos sirven como constituyentes de material genético. Participan en el RNA, en la ribosa y en la desoxirribosa, en los ácidos nucleicos, ¿no? Los carbohidratos son sumamente importantes para la vida de nuestro día a día. Después vemos a los lípidos, las grasas. Los lípidos también son un tipo de energía, aunque esta es más que una energía de reserva. Les mencioné, los carbohidratos son energía inmediata. Los carbohidratos son energía inmediata, mientras que los lípidos son energía de reserva, energía que se va usando poco a poco. Entre ellos tenemos los diferentes tipos de lípidos. Voy a resaltar los fosfolípidos, ¿no? Que se localizan en las membranas de las células. Los aciglicéridos, ¿no? Que están, por ejemplo, en los triglicéridos de las reservas de algunos animales. Tenemos también los esteroides, que es un grupo que pertenece, por ejemplo, al colesterol. Y los carotenoides, que son precursores de las vitaminas A. Aquí les menciono algunas funciones de los lípidos, como son aporte de energía y mantenimiento de la temperatura corporal. Tienen también funciones estructurales, ya que van a constituir las membranas de los órganos y tejidos. Vamos a ver cuando veamos características de las células, cómo están compuestas las membranas celulares y la función de los ácidos en las membranas. Ayudan también al transporte de las proteínas en nuestro medio. Producen textura y sabor a los alimentos. Y van a regular ciertas funciones del organismo que van a ser necesarias para el crecimiento. ¿Dónde podemos encontrar esos aceites naturales? Pues por ejemplo los aceites del aguacate, ¿no? El aceite de oliva, las almendras, la avena, la mostaza. Ahí podemos encontrar todos estos lípidos. Ahora, hemos escuchado luego hablar de que las grasas son buenas o son malas. ¿Hasta qué punto esto es verdad? ¿No? Recordemos, todo en exceso es malo. ¿Los lípidos los necesitamos? Por supuesto que sí. El colesterol, siempre hemos escuchado hablar de que el colesterol es malo, de que el colesterol esto y el otro, pero necesitamos el colesterol para mantener la integridad de nuestra membrana celular y la flexibilidad de la misma.
Entonces no es de que el colesterol o de que los lípidos o las grasas en general sean malas, sino que en exceso son malas, ¿no? Aquí les pongo, el colesterol es bueno para nuestro cuerpo porque ayuda a mantener la integridad de las membranas celulares, pero un aumento en el consumo de productos altos en colesterol lo que van a provocar es que la grasa se va a acumular en nuestro cuerpo. A final de cuentas, el cuerpo sabe que está recibiendo energía y no va a desperdiciar esa energía, no la va a tirar. Lo que hace con la energía es aprovecharla, es guardarla, es acumularla. ¿Y dónde la va a acumular? Pues ya sea en nuestras venas, en nuestro tejido adiposo formando nuestras lonjitas y cosas por ese estilo, ¿no? Y de ahí que tengamos ciertas obstrucciones de nuestra, por ejemplo, cuando se acumulan nuestras venas, de ahí que tengamos ciertas obstrucciones que pueden provocar ciertos problemas como una presión alta, como varices y cosas por ese estilo, ¿ok? Después tenemos a las proteínas. Las proteínas tienen funciones estructurales principalmente. Tenemos diferentes tipos de estructuras de proteínas dependiendo la complejidad o el acomodo de estas. Por ejemplo, las proteínas que son una secuencia de aminoácidos, ¿ok? Un aminoácido más otro aminoácido más otro aminoácido más otro aminoácido forman una proteína. Tenemos una estructura primaria que solamente es una cadenita, como un collar de aminoácidos, ¿no? Que lo vemos ahí. Esa es una proteína de estructura primaria. Ahora, cuando empieza a plegarse, a doblarse esa estructura, cuando empieza a formar como una hélice, ¿no? Ya tenemos una estructura secundaria, a partir de que se empieza a plegar nuestra proteína. Después tenemos una estructura terciaria, es decir, cuando empieza a formar un péptido individual doblado, una figura en 3D, por así decirlo. Ya cuando empieza a tener más dobleces, más nudos, más cosas de ese estilo, tenemos una estructura terciaria. Y al final tenemos una estructura cuaternaria, es decir, una proteína que es la unión de una proteína terciaria más otra proteína terciaria. Y es un complejo proteínico o una estructura cuaternaria. Entonces, hay 4 tipos de proteínas a nivel general, ¿no? Dependiendo su estructura, su acomodo estructural. Y como aquí les pongo, una proteína entonces no es más que un conjunto de aminoácidos. Un conjunto de aminoácidos, donde tenemos nuestra cadena lateral, donde está nuestro carbono principal, por así decirlo. Eso es un aminoácido. Donde está nuestro carbono principal, tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino. Un grupo amino formando por una molécula o un átomo de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Un grupo carboxilo, su nombre lo dice, carboxilo, formando por un carbono y por 2 moléculas de oxígeno. Y pues esos están unidos a nuestro carbono principal y una cadena de carbonos, ¿no? Ahí tenemos un aminoácido. Y reitero, hay diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? Y una cadena de estos forman las proteínas. Funciones de las proteínas: cumplen funciones de reserva, estructurales, hormonales, de transporte, defensivas y contráctiles. Proporcionan muchas funciones esenciales para el cuerpo, de ahí que sean muy importantes y haya muchos tipos de proteínas, ¿ok? Ya que hay enzimas digestivas que ayudan justamente a facilitar reacciones químicas de nuestro sistema digestivo, apoyan a contracciones musculares y el movimiento de nuestros músculos, apoyan como tal al cuerpo, tienen funciones en los anticuerpos, ¿no? En nuestro sistema inmunológico, apoyan al sistema inmunológico, mueven moléculas esenciales alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Hay funciones hormonales donde estas ayudan a coordinar las funciones corporales del cuerpo y regular procesos de expresión del DNA y RNA, ¿ok? Por ejemplo, aquí pueden ver en el recuadro que les puse, ¿no? En hormonales tenemos proteínas como la insulina, que es muy escuchada, por ejemplo, cuando tenemos algún conocido con diabetes, ¿no? Sirve regulando el metabolismo de los glúcidos, el metabolismo de los azúcares que hay en el medio, en nuestra sangre. Tiene funciones de reserva como por ejemplo la ferritina, que almacena hierro en nuestro vaso, ¿no? Funciones contráctiles como por ejemplo la actina, que está muy presente en la contracción muscular, ¿no? En nuestras biofibrillas, al igual que la miosina y la tubulina, formando microtúbulos del citoesqueleto, que es una parte de nuestras células, ¿no? De nuestros orgánulos celulares y demás. Y si hasta aquí no tienen ninguna duda, eso sería como parte de nuestras biomoléculas. Y después sigue el plato del buen comer en el siguiente video.